Me quedé de piedra cuando Miguel, ese hijo que me abandonó durante 30 días, sin una sola noticia, entró en casa arrastrando su maleta, como si nunca me hubiera llamado vieja inútil. Él miró mi nueva villa con una sonrisa torcida. Como soy tu hijo. También me tienes que dar mi parte, ¿no? Isabella, por su parte, levantó su teléfono grabando cada rincón de la casa. Deberías irte preparando. Nos mudaremos aquí. Esta casa tiene habitaciones de sobra. Yo mantuve mi dulce sonrisa en los labios, pero en ese mismo instante, supe lo que tenía que hacer. No llorar, no suplicar, sino mostrarles que mamá ya no era la mujer débil de antes. Todo comenzó hace un año, cuando Miguel, mi hijo, se casó con Isabella. Desde entonces, todo en mi vida cambió. Las visitas se hicieron esporádicas, las llamadas cortas, y cada vez que venían, la conversación giraba en torno al dinero y las quejas sobre su difícil vida. Yo sabía que pasaban apuros, pero aún así, esperaba a ese hijo que una vez estuvo tan apegado a su madre. Una calurosa tarde de domingo en Coyoacán, me encontraba en el umbral, viendo entrar a Miguel e Isabella. Mi corazón rebosaba de esperanza. Había preparado enchiladas, el plato favorito de Miguel, esperando que se quedara y recordáramos viejos tiempos. Pero la forma en que me miró, la forma en que miró mi pequeña cocina, fue como si yo fuera algo viejo y molesto. Miguel frunció el ceño. Mamá, ¿cuántas veces te lo he dicho? ¿Cuánto dinero se gana con esas tortillas del mercado de Coyoacán para que sigas aferrándote a eso? Mira la casa de doña Sofía en Polanco. Eso sí es otra categoría. Su voz estaba llena de desprecio, como un cuchillo clavado directamente en mi corazón, en el trabajo que había hecho toda mi vida para criarlo. No me esperaba que lo peor fuera la decisión final de mi propio hijo. Esta casa tuya está casi en ruinas. Me da vergüenza que los amigos de Isabela visiten la Ciudad de México y tengan que pasar por este tugurio. Él puso los ojos en blanco, como si yo fuera una mancha en su vida, una existencia que quería borrar. Sus ojos se fijaron en el televisor viejo del salón, calculando su valor. Isabella no fue menos sutil. Sacó su teléfono y empezó a grabar todo a su alrededor, como si documentara una escena extraña. Un barrio marginal al que llamaban hogar. Isabella gana más de 60.000 pesos al mes. ¿Y tú? Y todavía me pides 2.000 pesos adicionales cada mes para arreglar el tejado. Eres una vieja inútil. Miguel levantó la voz, buscando la aprobación de Isabella. Esa frase fue como un corte profundo en mi corazón. Una palabra que nunca olvidaría. A tu edad, continuó, como si tener 63 años me convirtiera en una anciana débil e incapaz de valerse por sí misma. 1. Ya lo he decidido. Nos mudaremos a casa de mi suegra en Polanco. Ocúpate tú sola. El hijo que había criado ahora me daba la espalda, me llamaba inútil y me abandonaba. Isabella se sentó en mi viejo sofá, tapándose la nariz. Suegra, creo que Miguel tiene razón. Deberías considerar vender esta casa y mudarte a un apartamento para personas mayores en San Ángel. Sería menos costoso y menos molesto para nosotros. A ella no le importaban en absoluto mis sentimientos. No puedes esperar que nos sigamos ocupando de ti si no te ocupas de ti misma. Nuestros hijos necesitan lo mejor. Recordé el sofá de cuero italiano, más caro que el coche que Miguel conducía en la historia original. Ahora, mi viejo sofá también era despreciado por Isabela. Con manos temblorosas le ofrecí un pequeño sobre con 500 pesos, el dinero que había ahorrado vendiendo tortillas. Isabella se burló. Suegra, ya le he dicho. ¿Para qué guarda esas monedas?
¿Quién necesita unos pocos pesos sueltos? Ni siquiera se dignó a tocar el sobre. Incluso apartó mi mano con un ligero empujón. Bajé la vista. Mis manos callosas apretaban el delantal. Una lágrima rodó por mi mejilla arrugada. Se me hizo un nudo en la garganta. Miguel. Isabela. Yo solo quería. Pensé que venían a visitarme. No pude terminar la frase. Vi a Miguel e Isabella levantarse. Arrastrar sus maletas hasta la puerta. No dijeron adiós. Ni una sola mirada atrás. La puerta de madera chirrió al cerrarse de golpe. El eco resonó en la casa vacía. Me senté tambaleándome en la vieja silla. La casa se volvió fría. Acaricié una vieja foto de Miguel. ¿Por qué me has olvidado, Miguel? Susurré. Con el corazón roto. Dividiste mi casa como si fuera una piñata en tu cumpleaños. Su indiferencia era aún más dolorosa que el insulto. Pero eso no fue lo peor. La última llamada de mi hijo lo cambió todo para siempre, y se convirtió en una de las historias familiares más dolorosas que he vivido. Durante un mes después, viví sola en la vieja casa, sin una llamada ni un mensaje de Miguel e Isabella. Cada noche, pensaba en las palabras de mi hijo. Mi teléfono permaneció en silencio durante 30 días. Era un silencio mortal, que me carcomía el alma poco a poco. A pesar de estar profundamente herida, me esforcé por continuar con mi vida diaria. Cada mañana, seguía vendiendo tortillas, intentando mantenerme ocupada, para no pensar en las palabras crueles, en el abandono. Una semana después de que Miguel se fuera, siguiendo mi costumbre semanal, compré un billete de la Lotería Nacional en un puesto del Zócalo. No esperaba mucho. Solo una pequeña esperanza en esos días de soledad. Un pequeño rayo de luz en la oscuridad. Cuando esos números fueron cantados, yo no sabía que mi vida estaba a punto de dar un giro completo. Fue un momento del destino. Un comienzo para las inolvidables historias que estaban por venir. Entonces, una mañana, mientras preparaba un café negro y fuerte, encendí la radio. Cuando los números fueron cantados, mis manos temblaron. Al confirmar cada número en mi billete, había ganado el premio mayor de 2.000 millones de pesos. Era más dinero del que jamás había soñado tener en toda mi vida. Tuve que sentarme, tratando de recuperar el aliento. La vieja casa de repente se sentía pequeña con esa cantidad colosal de dinero. Me di cuenta de que tenía que actuar de otra manera. Mantuve este secreto, sin contárselo a nadie, ni siquiera a Emilia, mi mejor amiga. Sabía que tenía que ser muy cuidadosa, como mantener una pequeña llama en una noche de invierno, pero lo que no esperaba es que este dinero no solo cambiaría mi vida, sino que también revelaría la verdad sobre las personas en las que alguna vez confié, desatando una de las historias de venganza más silenciosas pero poderosas. Comencé a contactar discretamente con el abogado Ricardo Peña. Sabía que ya no podía confiar ciegamente en nadie, no después de lo que había sucedido. Con esa inmensa cantidad de dinero, cambié mi vida de forma silenciosa pero radical. Dejé mi antigua casa en Coyoacán, donde residían demasiados recuerdos dolorosos, y compré una nueva villa en la zona de Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México. Después de años de luchar con 2 trabajos, ahora merecía disfrutar. Contraté a un chef privado oaxaqueño, pero aún así, de vez en cuando, cocinaba mis platos favoritos, esas comidas sencillas que me recordaban mis raíces. Me reuní con Ricardo Peña, mi abogado, en su oficina en Insurgentes Sur. Él me aconsejó sobre los pasos legales necesarios para gestionar y proteger el dinero. Me sugirió contratar a un detective para investigar a las personas que pudieran aparecer de repente en mi vida, especialmente ahora que tenía una cantidad tan grande de dinero. Seguí su consejo, con cautela. Justo cuando pensaba que tenía todo bajo control,
Un incidente inesperado me empujó a la confrontación inevitable. Un mes después, Emilia, mi antigua vecina, visitó mi nueva villa, trayéndome mis tamales favoritos. Nos sentamos a conversar. Le conté sobre los cambios en mi vida, pero intenté no hablar del dinero. Ella se enteró por casualidad de una antigua vendedora de billetes de lotería en el mercado de Coyoacán, que una anciana del barrio había ganado el premio gordo. Emilia, feliz por mí, le contó entusiasmada al verdulero: nuestra doña Elena Reyes ha ganado la lotería, 2.000 millones de pesos. La noticia se propagó rápidamente por el mercado. Y no mucho después, llegó a oídos de Miguel e Isabella. Sabía que ese día llegaría. Un escalofrío recorrió mi espalda. Y entonces, mi teléfono sonó, trayendo consigo una voz que pensé que nunca volvería a escuchar. Todo estaba preparado para mis propias venganzas contadas. Mi teléfono sonó. Era Miguel, contesté. Mamá, ¿de verdad he oído que has ganado 2.000 millones de pesos? Te he echado tanto de menos. He pensado en ti cada minuto de este tiempo. Su voz estaba distorsionada por una emoción falsa. Con un sollozo. Perdóname, mamá. Dije cosas estúpidas. Soy un hijo desagradecido. Perdóname. Ven a vivir con Isabella y conmigo. La casa de mi suegra en Polanco es enorme. Podrías tener todo un piso para ti. Esas palabras dulces eran como veneno para mí. Recordé el tono meloso que solía usar cuando era pequeño y hacía algo mal. La voz de Isabella interrumpió. Suegra, estoy muy preocupada por usted. Ha ganado tanto dinero. Seguro que necesita a un administrador financiero profesional. Miguel y yo tenemos títulos en negocios. Podemos ayudarla a sacarle aún más provecho. Debería mudarse a nuestra villa en Lomas de Chapultepec. La cuidaré muy bien. Incluso mejor que a mi propia madre. Dijo. Como si pudiera comprar mi amor. Estaba sentada en mi estudio, con una copa de vino en la mano. Dibujé una sonrisa helada. Miré la vieja foto de Miguel en mi escritorio, con los ojos llenos de decepción, pero también de determinación. Miguel. Isabella. Mi voz era tranquila, clara, sin emociones. Lo he oído todo, no hace falta decir más. ¿Quieren que vuelva? ¿Quieren que administre mi dinero? De ninguna manera. Decidiré mi propio futuro. Sin ustedes. Esta llamada ha terminado. Colgué el teléfono. Dejé la copa de vino sobre la mesa y cerré los ojos. Un peso se había quitado de encima, pero también era la aceptación de una dura realidad. Ya no era la madre suplicante que ellos habían abandonado, pero sabía que una llamada no sería suficiente para frenar su codicia. Vendrían. Y yo estaba preparada para este acto. Unos días después, Miguel e Isabella no se dieron por vencidos. Aparecieron en la puerta de mi nueva villa en Bosques de las Lomas. Mamá. Miguel me abrazó como si fuéramos la familia más unida del mundo. Te veo bien. La pausa antes de bien me dijo todo lo que necesitaba saber. Esperaba encontrarme en la bancarrota, desesperada, rogando por su atención. En cambio, me encontró bronceada, elegante, y con más dinero del que él vería en toda su vida. Respondí con el tono dulce que usaba cuando era pequeño y hacía algo mal. Gracias, hijo. ¿Cómo te enteraste del cambio en mi situación? Isabella, por primera vez, dejó el teléfono. Saliste en el periódico local. Viuda de Coyoacán gana 2.000 millones de pesos en la lotería. No fue difícil encontrarte. Qué conveniente que el amor filial regresara justo cuando el saldo de mi cuenta bancaria se volvió interesante. Pasen, dije, haciéndome a un lado. Deben estar cansados del viaje. Miguel pasó a mi lado sin siquiera mirar el jardín diseñado profesionalmente que había mandado hacer el mes anterior. Sus ojos se fijaron inmediatamente en la lámpara de araña de cristal del recibidor,
calculando su valor, Isabella no fue menos sutil. Volvió a sacar su teléfono y empezó a grabar todo. «Impresionante», murmuró Miguel, y pude ver cómo le daban vueltas las ideas en la cabeza. Había dividido mi casa como si fuera una piñata en su cumpleaños. «El salón principal está por aquí», dije, guiándolos hacia el centro de mi nuevo hogar. «Mamá». Miguel se dejó caer en mi sofá como si fuera suyo. «Tenemos que hablar del futuro, de cómo manejar esta nueva situación». ¿Situación? Repetí la palabra como si fuera extraña. ¿Te refieres a mi buena fortuna? Me refiero a nuestra familia. Su voz adoptó el tono de adulto responsable que había perfeccionado desde que se casó con Isabella. Esta es una cantidad de dinero muy grande para que una persona la maneje sola, y, francamente, a tu edad. Ah, ahí está, a mi edad, como si tener 63 años me convirtiera en una anciana débil. ¿Dónde dormirán esta noche?, pregunté. Miguel intercambió una mirada con Isabella. Bueno, pensamos, con una casa tan grande, seguro que hay una habitación para invitados. Oh, sí, sonreí. 5 dormitorios principales, cada uno con su propio baño. Pero me gusta el espacio. Isabella se inclinó hacia adelante. ¿Entonces no hay problema si nos quedamos? Temporalmente, claro, dije. Por supuesto, dije. Pueden quedarse en la suite del ala este. Tiene vistas al jardín. Lo que no les dije es que también tenía cámaras de seguridad con audio, gracias a mi nuevo sistema de protección. Si conspiraban contra mí, al menos tendría pruebas. Esa noche, después de que se hubieran instalado, los escuché hablar en voz baja en su habitación. Sus planes eran predecibles y patéticos. Querían que los nombrara herederos de inmediato, que los incluyera en las cuentas bancarias para mayor seguridad, y que firmara algunos papeles que Isabella había traído, por si acaso. Me quedé despierta hasta muy tarde esa primera noche para hacer mi propio plan. Esta vez sería diferente. Esta vez, yo tenía el control. Mientras Miguel e Isabella exploraban la casa, probablemente buscando más información sobre mis finanzas, recibí una visita inesperada. Era Eduardo Silva, el detective privado que había contratado desde el principio. Lo que estaba a punto de revelar superaría todas mis peores predicciones, exponiendo los oscuros secretos de las que parecían ser tranquilas historias familiares. Me reuní con Eduardo Silva, mi detective privado, en una discreta cafetería de la colonia Roma. Señora Reyes. Su voz era profesional y reservada. Tengo el informe que me pidió sobre su hijo y su nuera. ¿Qué ha descubierto? Peor de lo que piensa. Me entregó una carpeta. Pasé las páginas. Miguel tiene una deuda de 1.5 millones de pesos en tarjetas de crédito, 800.000 pesos en préstamos personales. Y lleva 3 meses sin pagar el alquiler de su antiguo apartamento en la Roma Norte. Isabella fue despedida de su trabajo hace 4 meses por malversar unos 200.000 pesos de la caja chica de la oficina de Santa Fe. Se me heló la sangre. ¿Robar? Pequeñas cantidades durante varios meses. Su empleador no la denunció para evitar el escándalo, pero la despidieron de inmediato. Así que no solo eran oportunistas, sino que Isabella era una ladrona confirmada. Mi hijo no había elegido a alguien digno de amor. ¿Algo más? Han investigado a abogados especializados en disputas de herencias. Además, hay pruebas de que han vendido objetos personales, joyas, electrónicos, incluso algunos muebles. Todo cobraba sentido ahora. No solo venían por el dinero, venían porque estaban completamente desesperados. Eso hacía que su actuación familiar fuera aún más patética. Pero sabía que esta ira no era el único factor. Era una fuerza
parte de las historias de venganza que estaba a punto de escribir. Gracias, Eduardo. Manténgame informada si descubre algo más. Después de colgar, me serví otra copa de tequila y reflexioné sobre mi situación. Tenía a 2 estafadores viviendo en mi casa, mintiéndome a la cara y planeando robarme. Me despertó el sonido de Miguel revolviendo en la cocina, como si fuera su derecho natural. Desde la escalera principal, lo vi abrir armarios, revisando el contenido de mi despensa, como un tasador, evaluando un inventario. Isabella estaba sentada en la barra del desayuno, de nuevo con ese teléfono, probablemente enviando fotos de la villa de su suegra a sus amigos. Buenos días, familia, dije al bajar las escaleras con mi bata de seda. No había dormido bien. Los susurros de mis invitados me habían mantenido despierta hasta las 2 de la mañana. Pero ellos no necesitaban saberlo. Miguel se giró con una sonrisa encantadora. Si no conociera su verdadera naturaleza. Mamá, espero que hoy podamos hablar de las finanzas. Isabella estuvo investigando un poco anoche. Por supuesto que lo hizo. Probablemente habían calculado hasta el último centavo de mis bienes y decidido cómo lo gastarían. ¿Café?, ofrecí, ignorando por completo su comentario. He mandado traer granos de café especiales de Colombia. A 4,000 pesos la libra. Isabella casi se ahoga con su jugo de naranja. ¿4.000 pesos? ¿Por café? Cuando tienes dinero, querida, puedes permitirte pequeños lujos, respondí mientras preparaba mi café italiano, aunque supongo que eso es algo nuevo para nuestra familia. Miguel tosió. Sobre lo que mencioné, creo que deberías considerar establecer un fideicomiso familiar para proteger el dinero. ¿Protegerlo? ¿De qué?, pregunté inocentemente. De estafadores. Intervino Isabella rápidamente. Hay mucha gente sin escrúpulos que se aprovecha de las personas mayores con dinero. ¿Qué considerado?, murmuré, pero ya tengo abogados que se encargan de esos asuntos. De hecho, tomé un sorbo de café. Tengo una reunión con ellos esta tarde. La cara de Miguel cambió al instante. ¿Reunión? ¿Para qué? Para discutir mis opciones testamentarias. Mentí con suavidad. A mi edad, una nunca sabe lo que puede pasar. Las caras de Miguel e Isabella intercambiaron una de esas miradas de pánico que confirmaban que estaban pensando exactamente lo que yo pensaba. Quizás temían que hubiera actualizado mi testamento sin ellos, o peor, que hubiera incluido alguna organización benéfica en lugar de ellos. Les di cuerda y se ahorcaron solos. Mientras Miguel e Isabella estaban en mi casa, les dije que tenía que salir a reunirme con el abogado Ricardo Peña en su oficina en Insurgentes Sur. En realidad, había instalado cámaras de seguridad ocultas en la oficina y las monitoreaba desde mi teléfono. Mi supuesta reunión con los abogados se había convertido en una realidad muy conveniente. A las 3 de la tarde, estaba sentada en la oficina de Ricardo Peña, el abogado más prestigioso de la ciudad, discutiendo opciones que Miguel nunca habría imaginado que consideraría. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a Miguel e Isabela en mi estudio. Revolvían mis documentos personales como ladrones aficionados. Me aclaré la garganta en la puerta y se sobresaltaron, como si les hubiera dado una descarga eléctrica. ¿Buscan algo en particular?, pregunté con aparente calma. Mamá. Yo. Miguel intentó excusarse, pero la evidencia de su intrusión estaba esparcida por mi escritorio. Buscábamos aspirinas, mintió Isabella de forma patética. Miguel tiene dolor de cabeza. Miré los extractos bancarios abiertos sobre la mesa, los documentos de inversión, las cartas de mi asesor financiero, entre mis archivos personales. ¿Qué tipo de aspirinas tan especiales? Lo siento, mamá. Es que nos preocupa tanto dinero y no sabemos si estás recibiendo la ayuda adecuada para gestionarlo.
Qué considerados, dije secamente. De hecho, acabo de recibir exactamente el tipo de ayuda que necesitaba. Sus caras se iluminaron con una esperanza codiciosa. He contratado a una firma de gestión de patrimonio muy exclusiva. Continué. Se especializan en proteger a las personas mayores adineradas de la explotación familiar. La esperanza se extinguió en sus ojos. ¿Explotación familiar?, repitió Isabela débilmente. Es más común de lo que se piensa. Expliqué. Los hijos adultos que reaparecen de repente, cuando sus padres reciben dinero inesperado, parientes que no han estado en contacto durante años, pero que de repente se vuelven muy cariñosos y preocupados por la salud de sus mayores. Miguel tosió nerviosamente. Mamá, nosotros no somos. ¿No son qué? ¿No vinieron aquí con maletas sin preguntarme si podían quedarse? ¿No pasaron los últimos 2 días hablando de fideicomisos y herencias? ¿No acaban de revolver mis documentos privados? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Escucha, Miguel, dije finalmente, sentándome en mi silla del escritorio. Sé exactamente por qué están aquí. Y si van a jugar a este juego, al menos háganlo bien. Decidí hacer un pequeño experimento. ¿Alguien ha visto mi carpeta azul de documentos bancarios?, pregunté con indiferencia, mientras preparaba el almuerzo. La carpeta que siempre guardo en el cajón bajo llave. No la encuentro. Miguel frunció el ceño. ¿Estás segura de que no la pusiste en otro sitio? Bastante segura. Siempre la guardo en el mismo sitio de mi cajón. Miré fijamente a Isabella. Qué extraño. Isabella estaba pálida como el papel. Quizás se cayó detrás de los muebles. Quizás. Concedí. Aunque es extraño, porque nunca se ha caído antes. Miguel se levantó. La encontraremos. Tiene que estar en algún sitio. Durante la siguiente hora, los 3 buscamos mi carpeta por toda la casa. Miguel parecía genuinamente preocupado, pero Isabella actuaba como una mujer que se dirigía al cadalso. Finalmente fingí encontrar algo en mi habitación. ¿Qué es esto?, pregunté, levantando un trozo de papel que había preparado de antemano. Era un recibo de una casa de empeños que había impreso de Internet, fechado esa misma mañana por un anillo de diamantes. Isabella se derrumbó visiblemente. No entiendo, dijo Miguel, tomando el papel. ¿Qué es esto? Es un recibo de una casa de empeños, expliqué con calma. Por un anillo de diamantes que se vendió esta mañana. Pero eso es imposible. Miguel miró confundido entre el papel y su esposa. Ninguno de nosotros salió esta mañana. Isabella sí, dije suavemente, mientras tú te duchabas. Los ojos de Miguel se fijaron en su esposa con creciente horror. Isabella, dime que esto no es lo que creo. Isabella comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran las lágrimas de un ladrón atrapado. Estaba desesperada. Tenía mucho miedo. Los acreedores nos estaban amenazando. Pensé que no lo recordarías. Tienes tanto. Le robaste el anillo a mi madre, gritó Miguel, y por primera vez desde que me había abandonado, sonaba como el hijo que recordaba. En su propia casa. Tú también quieres su dinero, gritó Isabela. No finjas que no es así. Querer apoyo financiero no es lo mismo que robar. Los observé discutir como si fuera una obra de teatro particularmente entretenida. Esto era exactamente lo que había esperado. Basta, dije finalmente, y había algo en mi tono que lo silenció al instante. Isabella, quiero que vayas a empacar tus cosas. Ahora mismo. Elena, por favor, comenzó ella. No. Mi voz era suave pero inflexible. No tendré a una ladrona en mi casa. Te vas hoy mismo. Miguel se volvió hacia mí. Mamá, no lo sabía. Yo sí, dije.
Y esa es la única razón por la que no te echo tan bien. Isabella me miró con puro odio. Esto no ha terminado. Tengo mis derechos. ¿Derechos? Me reí. Querida. Acabas de cometer un delito en mi casa. Tengo grabaciones de seguridad. Si yo fuera tú, tomaría mis maletas y desaparecería antes de que cambie de opinión sobre denunciarte. Su cara se desfiguró. ¿Grabaciones? ¿Creías que una mujer con 2.000 millones de pesos no tendría una seguridad adecuada? Me reí con frialdad. ¡Qué ingenua! Isabella corrió escaleras arriba. Miguel se quedó en medio de mi sala de estar, con aspecto completamente derrotado. «Mamá», murmuró. «Lo siento muchísimo. ¿Por qué te casaste con ella, Miguel?» Él suspiró pesadamente. «¿Por qué creíste que te amaba?» ¿Y ahora? Ahora te das cuenta de que ella es exactamente el tipo de persona que siempre te decía. Interesante. Después de llamarme vieja inútil y marcharse, Miguel finalmente recordó que su madre no era la villana de su historia, pero eso no significaba que él fuera el héroe. Cuando Isabella se fue esa tarde, Miguel decidió no ir con ella. Mi hijo y yo estábamos solos por primera vez desde que me había abandonado para irse a casa de su esposa, y ahí es exactamente donde lo quería. La partida de Isabela creó un extraño vacío en la casa. Sin su presencia manipuladora, Miguel parecía más pequeño, más vulnerable, más parecido al niño que había criado. Pero no dejaría que la nostalgia nublara mi juicio. Todavía tenía asuntos pendientes con mi hijo. Así que, dije mientras cenábamos solos esa primera noche, aquí estamos. Miguel jugueteaba nerviosamente con su comida. Mamá, sobre Isabela, nunca pensé que fuera capaz de robar. Lo interrumpí. Miguel, tu esposa fue despedida de su trabajo por robar. ¿Realmente te sorprende? Su tenedor se detuvo a mitad de camino hacia su boca. ¿Cómo sabes eso? Porque no soy la mujer ingenua que dejaste antes. Respondí con calma. Cuando tienes dinero, aprendes a investigar a las personas que aparecen de repente en tu vida. Miguel parecía enfermo. ¿Me investigaste? Por supuesto. No le daría la oportunidad de huir de la verdad ni una vez más. Esta era una de las historias familiares más difíciles que había vivido. 1,5 millones de pesos en tarjetas de crédito, 800.000 pesos en préstamos personales, 3 meses de alquiler atrasados en la Roma Norte. Enumeré cada deuda como si estuviera leyendo una lista de compras. Pendiente de ejecución hipotecaria, cuentas cerradas. Puntaje crediticio insuficiente para un préstamo estudiantil. Y mamá, también sabes sobre los 4 trabajos diferentes que has tenido en los últimos 2 años. Camarero, vendedor de seguros, asistente de oficina, teleoperador. Me incliné hacia adelante. ¿Qué pasó con ser artista? Miguel, ¿qué pasó con toda esa creatividad que necesitabas espacio para desarrollar? Miguel dejó caer el tenedor. ¿Por qué haces esto? ¿Hacer qué? ¿Hablar de la verdad? Me recosté en mi silla. ¿Me he preguntado qué hice mal como madre? Me culpé a mí misma por tu abandono. Pensé que había sido demasiado protectora, demasiado exigente, demasiado algo. Mamá, no fue tu culpa. Lo sé. Dije simplemente, porque ahora veo quién eres realmente. Miguel, no eres un artista incomprendido. Eres un hombre de 35 años que ha pasado los últimos años culpando a los demás por sus fracasos. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en un agua tranquila. Miguel parecía haber recibido una bofetada física. Eso no es justo, murmuró. ¿No? Entonces explícamelo. Me levanté y fui hacia la ventana. En todos estos años, cuando tuviste problemas financieros, cuando Isabella perdió su trabajo, cuando fueron embargados, ¿alguna vez pensaste en contactarme, no para pedir dinero, sino solo para hablar?
Silencio. ¿Alguna vez te preguntaste cómo estaba yo? Necesitaba ayuda. Me sentía sola. Más silencio. ¿Alguna vez pensaste que quizás yo, con mis 63 años de vida, había aprendido algo valioso que podría ayudarte a resolver tus problemas? ¿Uno? No. Admitió finalmente en voz baja. No. Repetí. Porque para ti, yo no era una persona con experiencia, sabiduría o valor propio. Yo era solo un obstáculo para tu libertad. Miguel se levantó abruptamente. Necesito espacio. Tengo 22 años. Y tú quieres controlar todos los aspectos de mi vida. ¿Controlar? Me volví hacia él. Preguntarte sobre tus planes de futuro ¿es controlar? Preocuparme porque gastabas mi dinero en materiales de arte, en lugar de buscar trabajo ¿es controlar? No entiendes mi visión artística. ¿Tu visión artística? Repetí lentamente. Miguel, ¿dónde están tus obras de arte? ¿Qué pinturas han justificado meses de silencio? Su cara se puso roja. Eso no es. El éxito artístico no se mide. ¿Dónde están? Insistí. Muéstrame una sola obra que hayas terminado en los últimos 5 años. No pudo responder porque no la tenía. Su gran sueño artístico era exactamente lo que yo había tenido. Una excusa para evadir las responsabilidades de adulto. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Continué. No es que me hayas abandonado. Es que has desperdiciado tantos años de tu vida persiguiendo una ilusión en lugar de construir algo real. Todavía puedo ser artista a los 35, sin una sola obra que mostrar, sin ingresos estables, con más deudas que bienes, negué con la cabeza. Miguel, no eres un artista. Eres un hombre asustado, que ha huido de la realidad durante más de una década. Se desplomó en la silla, como si le hubieran sacado el aire. Entonces, ¿qué quieres que haga? Quiero que reconozcas la verdad. Dije, volviendo a mi asiento en la mesa. Quiero que admitas que me abandonaste, no porque fuera una mala madre, sino porque no tuviste el valor suficiente para enfrentar las expectativas de la vida adulta. Mamá, quiero que admitas que no viniste aquí por amor familiar. Viniste porque estabas en la bancarrota y desesperado. Y pensaste que podías manipular a una mujer mayor para que resolviera todos tus problemas. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pero yo no me inmuté. Ya había derramado suficientes lágrimas por este hijo. Quiero que admitas que en todos estos años, yo he sido una mejor madre de lo que tú has sido hijo. Sí, murmuró finalmente. Todo es verdad. Y quiero que me expliques por qué debería ayudarte ahora, después de todo este tiempo, cuando está claro que solo me ves como una solución a tus problemas financieros. Miguel levantó la cabeza, y por primera vez en muchos días, vi algo genuino en sus ojos. No manipulación, no cálculo, sino verdadero dolor. No puedes, dijo simplemente. No hay razón para que me ayudes. He sido un mal hijo, y no merezco nada de ti. Interesante. La honestidad absoluta no era lo que esperaba. ¿Y qué harás con esa información? Pregunté. No lo sé, admitió. Por primera vez en mi vida, realmente no lo sé. Nos quedamos en silencio unos minutos. Afuera, el jardín lucía sereno al atardecer. Adentro, una madre y un hijo finalmente habían enfrentado la verdad no dicha. Esta fue una historia inolvidable de transformación. De un amor enterrado que ahora estaba siendo desenterrado. Los días siguientes trajeron una dinámica completamente nueva entre Miguel y yo, sin Isabella actuando como catalizador de sus peores impulsos. Mi hijo parecía estar redescubriendo partes de sí mismo que había enterrado bajo años de excusas y autoengaño. Lo encontré en el jardín esa mañana,
simplemente sentado en una de mis sillas de hierro forjado, contemplando las flores que había mandado plantar. No estaba en su teléfono, no estaba planeando, simplemente existiendo. ¿En qué piensas?, pregunté, sentándome a su lado. ¿En cuando era pequeño?, respondió sin mirarme. Después de que papá falleció, ¿recuerdas que solíamos sentarnos en el jardín de la vieja casa de Coyoacán? Lo recordaba, era uno de mis recuerdos más preciados y dolorosos. Solías contarme historias sobre las flores, continuó, como si cada flor tuviera su propia personalidad, sus propias luchas para crecer. Sonreí a pesar de mí misma. Las rosas eran las reinas del drama, me reí, siempre quejándose del tiempo. Y los girasoles eran los optimistas eternos, siempre buscando el lado bueno de las cosas. Miguel finalmente me miró. ¿Por qué dejé de escuchar esas historias? ¿Por qué creciste?, dije simplemente. Y decidiste que mis historias eran infantiles. Miguel asintió lentamente. ¿Sabes qué es lo más triste? En todos estos años, cuando las cosas se ponían realmente mal, a veces recordaba esas historias. Eran lo único que me tranquilizaba. Algo se movió dentro de mi pecho, algo que había guardado cuidadosamente durante años. Pero no dejaría que la nostalgia me hiciera olvidar la realidad. Miguel, dije con cautela, los buenos recuerdos no borran las cosas que me dijiste. Los meses que me abandonaste. Lo sé, murmuró, pero explican por qué me he sentido tan perdido todos estos años. ¿A qué te refieres? Se volvió completamente hacia mí. Mamá, cuando me alejé de tu vida, no solo perdí a una madre. Perdí mi brújula moral. Perdí a la única persona que realmente creía en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Durante años, había creído que mi amor incondicional era una carga para él, no un regalo, pero sentía que tenía que demostrarte que podía hacerlo solo. Continuó, que no necesitaba tu apoyo ni tu consejo para tener éxito. ¿Y cuál fue el resultado? Miguel se rió con amargura. Obviamente terrible. Todas las decisiones importantes que he tomado han sido un desastre. El arte, Isabella, las finanzas, todo. ¿Y por qué no me llamaste cuando te diste cuenta de que tenías problemas? Orgullo, admitió. Y miedo. Cada mes que pasaba sin contactar contigo, más difícil era imaginar cómo podría explicar mi ausencia. ¿Cómo te llamaba después de meses y te pedía disculpas por desaparecer? Era una explicación plausible, pero no cambiaba el dolor que había causado. Miguel, ¿sabes cuántas veces practiqué lo que te diría si algún día llamarás? Él negó con la cabeza. Miles de veces, tuve conversaciones completas conmigo misma en el espejo. Preparé diferentes respuestas, dependiendo de si llamabas para pedir perdón, para pedir ayuda, o simplemente para decir, «Hola, mamá». Hice una pausa. Nunca preparé una respuesta para que aparecieras con maletas, exigiendo una parte de mi herencia. Miguel se encogió como si lo hubieran golpeado. «Mamá, la forma en que vinimos aquí, no hay excusa para eso». «No, no la hay», dije. «Pero al menos ahora estás siendo honesto al respecto». Esa tarde, decidí poner a prueba la nueva honestidad de Miguel. Durante la cena, le hice una propuesta. «He estado pensando en tu situación», dije mientras servía el postre. Miguel se tensó inmediatamente, y pude ver la batalla entre la esperanza y el miedo en sus ojos. «Voy a hacerte una oferta», continué, «pero viene con condiciones muy específicas». «¿Qué tipo de oferta?» «Saldaré todas tus deudas. 1,5 millones de pesos en tarjetas de crédito, 800.000 pesos en préstamos personales. Todo». Miguel casi se cae de la silla. «Mamá, eso sería maravilloso».
terminó. Sí, lo sería. Pero hay condiciones. Cualquier cosa, dijo rápidamente, le daría un camino. Pero caminarlo dependía completamente de él, como en las historias familiares más desafiantes. Primera condición: vas a conseguir un trabajo de verdad en los próximos 30 días. No un artista, no persiguiendo sueños, sino un trabajo que pague el salario mínimo en la Ciudad de México. Miguel asintió nerviosamente. Segunda condición: vas a ir a terapia con la doctora Patricia Morales, una psicóloga especializada en problemas familiares y adicciones. En la Condesa. Trabajarás con un profesional para entender por qué tomaste las decisiones que tomaste. De acuerdo. Tercera condición: no recibirás ni un centavo de mi parte hasta que hayas mantenido ese trabajo durante 6 meses completos y hayas asistido a terapia durante el mismo periodo. Su cara cambió. ¿6 meses? 6 meses, confirmé. Durante ese tiempo vivirás aquí, sin acceso a mi dinero, salvo los gastos básicos de subsistencia. ¿Pero mis acreedores? Hablaré con tus acreedores y estableceré un plan de pago que comenzará después de esos 6 meses. Pueden esperar. Miguel parecía dividido entre la gratitud y el pánico. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si fracaso? Entonces seguirás siendo mi hijo, pero sin mi ayuda financiera. Las deudas seguirán siendo tu problema. Esto no es un rescate, Miguel, es una oportunidad que te has ganado. Se quedó en silencio unos minutos, procesando la propuesta. ¿Por qué estás dispuesta a hacer esto?, preguntó finalmente. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, Miguel, sigues siendo mi hijo. Y porque por primera vez estás siendo honesto conmigo sobre quién eres y lo que has hecho. ¿Y si en esos 6 meses nos damos cuenta de que realmente no podemos reparar nuestra relación? Sonreí amargamente. Entonces al menos lo habremos intentado. Y tú tendrás la oportunidad de reconstruir tu vida. ¿Conmigo o sin mí? Miguel se levantó y se dirigió a la ventana. Exactamente como yo había hecho tantas veces en nuestras conversaciones difíciles. Es justo, dijo finalmente. Es más de lo que merezco. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Se volvió hacia mí. ¿Por qué eres tan generosa conmigo después de todo lo que hice? Porque, Miguel, resulta que los insultos y el abandono no enterraron mi amor por ti. Y ahora que estás actuando como el hijo que crié, ese amor está empezando a ser desenterrado. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Pero esta vez también sentí mis ojos húmedos. ¿Puedo abrazarte?, preguntó. Su voz se quebró. No dije nada, solo abrí los brazos. El abrazo duró unos minutos, y por primera vez desde que me había abandonado, se sintió como abrazar realmente a mi hijo. No a un extraño que compartía mi ADN, pero mientras lo abrazaba, también sabía que esto era solo el primer paso de un camino muy largo. Miguel tendría que volver a ganarse mi confianza de verdad, y yo tendría que aprender a ser su madre de nuevo, sin perder la fuerza que había encontrado en su ausencia. Todo parecía ir bien. Pero entonces, una llamada me recordó que el pasado aún no me había soltado, y que las venganzas contadas pueden surgir de cualquier lugar. 3 semanas después del abrazo en mi comedor, Miguel había encontrado trabajo en una oficina de contabilidad local en Cuauhtémoc. No era glamoroso. Principalmente, entrada de datos y archivo. Pero pagaba decentemente, y tenía beneficios. Más importante aún, no se había quejado ni una sola vez de la naturaleza monótona del trabajo. También había comenzado terapia con la doctora Patricia Morales, una psicóloga especializada en problemas familiares y adicciones. En la Condesa, porque sí. Nos habíamos dado cuenta de que Miguel tenía una adicción. No a las drogas, sino a la evitación de responsabilidades. ¿Qué tal la sesión de hoy?, pregunté esa tarde mientras preparábamos la cena juntos.
Era otra nueva tradición que habíamos desarrollado. Cocinar en equipo. Miguel había estado picando verduras con una concentración notable durante las últimas semanas. Difícil, admitió. La doctora Morales quería que habláramos de por qué me casé con Isabella. ¿Y qué descubriste? Que me casé con ella porque me permitía seguir siendo irresponsable. Dijo, sin levantar la cabeza de las zanahorias. Ella tomaba todas las decisiones difíciles, manejaba todas las confrontaciones. Y cuando las cosas salían mal, podía culparla a ella. Dejé de remover la salsa. Esa es una percepción muy madura. La doctora Morales dice que he pasado toda mi vida adulta buscando gente que me permitiera evitar madurar de verdad. Me miró. Dice que quizás por eso fue tan fácil para mí alejarte. Tú exigías que asumiera responsabilidades. Dolía oírlo. Pero también era un verdadero progreso. Miguel, dije con cautela, ¿cómo te sientes ahora al respecto? Horrible. Respondió con honestidad. Porque me doy cuenta de que a los 35 años apenas estoy empezando a aprender cosas que debería haber aprendido a los 20. Pero estás aprendiendo, sí. Pero mamá, hay días en los que quiero dejar el trabajo, cancelar la terapia y volver a huir. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y qué te lo impide? La idea de perderte de nuevo. Su voz se quebró ligeramente. Y la idea de llegar a los 40, siendo todavía un desastre como ahora. Eran momentos como este, en los que sentía el impulso de consolarlo como lo había hecho cuando era pequeño. Pero la doctora Morales también me lo había dejado claro. En una sesión familiar que habíamos tenido la semana anterior, sobre la importancia de no rescatarlo emocionalmente cada vez que tenía problemas. ¿Qué dice la doctora Morales sobre esos sentimientos? Que son normales. Que cambiar los hábitos de toda una vida se siente como la muerte, antes de sentirse como un renacimiento. Sonreí con tristeza. Dice que lo más importante es que siga apareciendo, incluso cuando no quiera. ¿Y lo estás haciendo? ¿Por ahora? Sí, justo cuando pensaba que el pasado estaba cerrado. El timbre del teléfono me devolvió a una cruda realidad. Esa noche, después de cenar, estábamos viendo una película cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Pero algo me impulsó a contestar. Elena Reyes, una voz femenina. Familiar, pero distorsionada por las lágrimas. Soy Elena. Soy Isabella. No, no cuelgue, por favor. Miguel me miró tenso, pero yo mantuve un tono neutral. ¿Qué quieres, Isabela? Quiero hablar contigo sobre Miguel. Sobre nosotros. Sobre todo. No hay nosotros, Isabela. Y ciertamente no hay nosotros que incluya a Miguel. Después de que intentaras hurgar en mis cosas. Fue un error, gimoteó. Estaba desesperada. Vivo en mi coche, Elena. No tengo a dónde ir. Miguel me miró con una expresión confusa. Pero le hice un gesto para que guardara silencio. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Miguel es mi marido. Legalmente. Tengo derecho a estar donde él esté. Ahí estaba. No llamaba por arrepentimiento o para disculparse. Llamaba porque quería volver a una casa con dinero y comodidad. Isabella, dije con la calma que había perfeccionado en las últimas semanas. Miguel es un adulto que puede tomar sus propias decisiones. Si él quiere verte, es su elección. Miguel negó con la cabeza vigorosamente al instante. Pero él vive en tu casa, insistió Isabela. Tú tienes influencia sobre él. No, querida. No tengo influencia sobre él. Está tomando decisiones independientes por primera vez en años. Hice una pausa deliberada. ¿Sabes cuál es la ironía de esta llamada? Exactamente lo que temías cuando intentaste hurgar en mis documentos está sucediendo. Miguel está descubriendo quién es realmente sin tu manipulación. Yo no lo manipulaba.
Isabella. Te despidieron por robar a tu empleador. Intentaste hurgar en documentos de mi casa. ¿De verdad quieres tener una conversación sobre manipulación y honestidad? El silencio al otro lado de la línea me dijo que había dado en el clavo. Mira. Continué. Voy a ser muy clara contigo. Miguel está en un proceso de crecimiento personal muy importante. Está aprendiendo a asumir responsabilidades por primera vez en su vida adulta. Y tú representas todo lo que lo mantenía atrapado en patrones destructivos. Eso no es justo. Yo lo amo. ¿Lo amas? ¿O amas tener a alguien que te permite evitar enfrentar tus propios problemas mientras tú le permites a él evitar enfrentar los suyos? Otra larga pausa. Quiero hablar con Miguel, dijo finalmente. Su voz más dura ahora. Miguel, dije, poniendo el altavoz. Isabella quiere hablar contigo. Miguel carraspeó. Hola, Isabella. Miguel, cariño. Esto es ridículo. Somos marido y mujer. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué? Exactamente, preguntó Miguel. Y me sorprendió la firmeza de su voz. Todo. Mis errores. Tus dudas. Podemos ir a terapia de pareja. Isabella. Intentaste robar documentos de mi madre. Fue una vez y estaba desesperada. ¿Y el dinero que robaste de tu trabajo? Isabella guardó silencio. ¿Lo ves? Continuó Miguel. Ese es exactamente el problema. Incluso ahora. Estás tratando de minimizar y justificar, en lugar de asumir una responsabilidad real. Tú tampoco eres perfecto. Tienes razón. Miguel estuvo de acuerdo. Para mi sorpresa, no soy perfecto. Por eso estoy en terapia, trabajando en un trabajo que no me gusta especialmente, e intentando aprender a ser un adulto responsable por primera vez en mi vida. ¿Y dónde encajo yo en todo esto? Miguel me miró, y vi algo en sus ojos que no había visto en años, una verdadera claridad. No encajas en absoluto, Isabella. Al menos no hasta que tú también decidas trabajar para ser una persona más honesta y responsable. No puedes hacer esto. Somos familia. No, dijo Miguel con firmeza. La familia es la gente que se apoya mutuamente para ser mejores versiones de sí mismos. Lo que teníamos, éramos dos personas ayudándose mutuamente a evitar crecer. Isabella colgó sin decir una palabra más. Miguel y yo nos sentamos en silencio unos minutos. Fuiste muy maduro, le dije finalmente. No se siente maduro, admitió. Se siente como si hubiera roto algo que llevaba conmigo durante años. A veces eso es exactamente lo que significa madurar. Miguel asintió lentamente. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. En todos los años que estuvimos separados, ¿alguna vez dejaste de esperar que volviera? Consideré la pregunta con atención. No dejé de esperar hasta hace unos 5 años. Fue entonces cuando finalmente acepté que quizás eras realmente feliz sin mí. No era feliz, murmuró. Nunca fui feliz sin ti. Solo era bueno, fingiendo. Lo sé, dije suavemente. Ahora lo sé. Esa noche, mientras me preparaba para acostarme, me di cuenta de algo que me llenó de una emoción que no había sentido en años. Verdadera esperanza. Por primera vez, desde que Miguel regresó, sentí que realmente estaba recuperando a mi hijo. No al hombre desesperado que había aparecido en mi puerta con maletas y exigencias, sino al niño que había criado. Ahora, finalmente, estaba listo para ser el hombre que siempre había tenido el potencial de ser. 6 meses después, me encuentro en mi oficina. Ahora es oficialmente la sede de Reyes Consulting Services, revisando los informes mensuales que Miguel ha preparado. Sus análisis de nuestras inversiones inmobiliarias son detallados, precisos, y demuestran un conocimiento del negocio que me sorprende gratamente. Los números de la propiedad en Miami
superan las expectativas en un 12%. Anuncia mientras señala los gráficos que ha creado, y la renovación del edificio de apartamentos en Tampa se completará dentro del presupuesto. Bien hecho. Le digo. Y puedo ver cómo se endereza un poco al recibir el cumplido. Miguel ha desarrollado un anhelo de reconocimiento genuino que se ha ganado, muy diferente de la expectativa de reconocimiento sin ganarlo que demostró al llegar. Una cosa más, continúa. Su voz se vuelve más seria. Los abogados de Isabella finalmente han respondido a nuestra oferta de acuerdo. Durante los últimos meses, habíamos estado negociando el divorcio de Miguel. Isabella inicialmente había insistido en sus demandas irrazonables de la mitad de mi dinero. Pero cuando quedó claro que no tenía base legal, cambió de táctica. Y... pregunté, ¿ha aceptado el divorcio sin pensión alimenticia a cambio de que no la denunciemos por el robo de documentos y otras conductas? Era un trato generoso por nuestra parte, considerando que teníamos pruebas de vídeo del robo de documentos. Pero Miguel había argumentado que valía la pena pagarlo por una separación limpia y permanente. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? Miguel asintió con firmeza. Solo quiero que termine, mamá. Quiero poder seguir adelante con mi vida, sin tener que mirar constantemente por encima del hombro. Y entonces, un suceso en la televisión demostró que hay quienes nunca cambiarán. Y esta fue una de las historias inolvidables sobre la justicia. En ese momento, sonó mi teléfono. Era Emilia Sánchez. Elena, tienes que ver las noticias locales ahora mismo, dijo sin preámbulos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Solo enciende el canal 7. Miguel y yo corrimos al salón donde había un televisor más grande. Lo que vimos nos dejó sin palabras a los dos. En la pantalla, Isabela estaba siendo escoltada por la policía fuera de un edificio de oficinas en Reforma, con las esposas puestas. El reportero explicó que había sido arrestada por malversación de fondos de su nuevo empleador en una compañía de seguros en Guadalajara. Aparentemente, había estado robando dinero de las cuentas de los clientes durante las últimas 6 semanas. En una operación coordinada, continuó el reportero. Los investigadores también han arrestado a 2 cómplices en un esquema de fraude financiero más amplio dirigido a personas mayores adineradas. Miguel se desplomó en el sofá. Dios mío. Mamá. Si no la hubiera echado de aquí. Si no hubiéramos, pero lo hicimos. Dije con firmeza. Porque reconocimos las señales de advertencia. Y actuamos en consecuencia. El noticiero continuó con detalles sobre cómo Isabela había estado trabajando con una red que se especializaba en identificar y explotar a personas mayores con dinero reciente. Aparentemente, mi historia de lotería era exactamente el tipo de objetivo que buscaban. La acusada estaba casada con el hijo de la víctima principal, explicó el reportero. Y aparentemente, usó esa relación familiar para obtener acceso a información financiera personal. Miguel me miró con una mezcla de horror y comprensión. Yo era parte de su plan, ¿verdad? No solo fue una coincidencia que ella apareciera aquí. La comprensión también me estaba llegando poco a poco. Miguel, ¿alguna vez le contaste a Isabella sobre mi situación antes de que ellos aparecieran aquí? No, es decir, ella vio el artículo del periódico. Pero... se detuvo, recordando. Pero ahora que lo pienso, fue ella quien sugirió que viniéramos de inmediato. Dijo que era importante restablecer la relación familiar antes de que otras personas pudieran influenciarte. Todo tenía sentido ahora. La aparición repentina, las demandas inmediatas, el robo de mis documentos, incluso la denuncia que me hizo a través de un abogado. Todo era parte de un plan más grande para acceder a mi dinero, y Miguel, en su desesperación financiera y confusión emocional,
Había sido la herramienta perfecta. Mamá. Miguel parecía enfermo. Fui tan estúpido. La ayudé a hacer esto sin siquiera darme cuenta. Miguel. Mira. Señalé el televisor. Lo importante es que no tuvo éxito. Nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, y detuvimos todo, antes de que pudiera causar un daño real. Pero podría haber, pero no lo hizo, dije. Me senté a su lado en el sofá. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de todos tus errores, a pesar de todo lo que dijiste, cuando llegó el momento crucial, elegiste bien. Elegiste la honestidad, en lugar de la manipulación, elegiste la madurez en lugar de la comodidad, elegiste hacer el trabajo difícil, para convertirte en el hombre que querías ser. Miguel permaneció en silencio unos minutos, procesando no solo las noticias sobre Isabella, sino también sus implicaciones para las decisiones que había tomado en los últimos meses. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Dijo finalmente. ¿Qué? Si esto hubiera pasado hace un año, probablemente todavía la estaría defendiendo. Habría encontrado una manera de justificar su comportamiento, porque era más fácil que admitir que me había equivocado. Fue una profunda comprensión que mostraba cuánto había madurado realmente. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora me siento aliviado de estar libre de todo eso. Me miró directamente, y agradecido de tener una segunda oportunidad contigo. Esa noche, después de que la detención de Isabella fuera confirmada, y los papeles del divorcio se hubieran finalizado automáticamente debido a su situación legal, Miguel y yo nos sentamos en el jardín trasero de la villa en Bosques de las Lomas con copas de tequila, observando las estrellas. «¿Mamá?», dijo Miguel en voz baja. «¿Puedo preguntarte algo que me ha estado rondando por la cabeza?» «Por supuesto. ¿Realmente ibas a darme el dinero cuando vine por primera vez? ¿O siempre supiste que tendrías que enseñarme esta lección?» Era una pregunta inteligente, que merecía una respuesta honesta. La verdad, los primeros días me sentía tan herida y enojada, que consideré darte exactamente lo que pedías, y luego cortarte de mi vida para siempre. Miguel se tensó, pero luego empecé a ver destellos del hijo que había criado bajo todas esas capas de miedo y manipulación. Y me di cuenta de que darte el dinero sin exigir madurez sería lo peor que podría hacer por los dos. ¿Por qué? Porque confirmaría que nuestra relación se basaba en lo que yo podía darte, no en quiénes somos como personas. Tomé un sorbo de tequila. Y porque seguirías siendo el mismo hombre infeliz que apareció en mi puerta, solo que con más dinero para gastar en evitar sus problemas. Miguel asintió lentamente. Tienes razón, lo habría despilfarrado todo, y probablemente habría vuelto a pedir más. Probablemente. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes con la forma en que han salido las cosas? Miré al hombre de 35 años que se levantaba temprano cada día para ir a un trabajo que realmente había llegado a amar. Miré al hombre que había aprendido a cocinar, a presupuestar, a mantenerse emocional y financieramente. Miré al hijo que había encontrado el valor para enfrentar sus errores y hacer el trabajo duro para cambiar. Me siento orgullosa, dije simplemente. Por primera vez desde que te fuiste, cuando miro a mi hijo, me siento verdaderamente orgullosa. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Miguel, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, no de vergüenza o desesperación. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, Miguel. Quiero al hombre en el que te has convertido, y al hombre en el que sigues esforzándote por convertirte. Nos sentamos en un cómodo silencio. Madre e hijo, finalmente en paz el uno con el otro. Y consigo mismos. A lo lejos, podía oír el océano, eterno y constante, recordándome que algunas cosas perduran a través de todas las tormentas, como el amor entre una madre y un hijo,
que finalmente habían aprendido a respetarse lo suficiente como para ser honestos, como la satisfacción de ver a alguien elegir la madurez por encima de la comodidad, como el saber que, a veces, una segunda oportunidad, cuando se gana de verdad, puede ser incluso mejor que la primera. Miguel tiene 35 años, pero finalmente ha madurado, y yo tengo 63 años. 1. Y finalmente, he aprendido que el amor verdadero a veces requiere la valentía de decir no. Al mirar hacia atrás en mi viaje, entiendo que no todas las venganzas terminan en llanto o amargura. A veces, la mayor fortaleza de una madre es levantarse, defender su propia dignidad, y también, a partir de eso, abrir el camino para que los hijos perdidos regresen. Me derrumbé una vez ante la frase vieja inútil, pero luego me levanté. Aprendí a vivir para mí, a amarme a mí misma, y eso fue precisamente lo que obligó a Miguel a reflexionar sobre sí mismo. No por los 2.000 millones de pesos, sino porque se dio cuenta de que ya no era la mujer débil a la que otros podían pisotear. La lección más grande que aprendí: nunca dejes que las palabras de otra persona definan tu valor. Y nunca perdones fácilmente si eso significa borrar el dolor que soportaste en soledad. Pero también entiendo que, si las personas realmente cambian, a veces, dar una segunda oportunidad se convierte en el regalo más hermoso. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Me gustaría preguntar sinceramente: ¿alguien ha experimentado la sensación de ser herido por la persona que más ama? Si es así, por favor, compártanlo conmigo. Leo cada comentario. Y siempre espero que cada historia en el canal les brinde un poco de calidez. Si encuentran que mi viaje fue significativo, denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal para que tenga más motivación para contar las próximas historias. Gracias, de todo corazón.